sea tu Adoramos nombre, tu Señor. santo y divino nombre, Bendito Señor. sea tu nombre, Aleluya. Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Amén. Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor. Alabado sea Dios. En Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor Santo Dios. en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea Dios. Hasta ahí la palabra. Amén. Gloria a Dios. Santo, poderoso. Es un pasaje, hermanos, muy conocido. Se ha tocado infinidad de veces. Pero queremos nuevamente, alabados a Dios, recordar la palabra del Señor. Aleluya. Porque está para eso. Alabados a Dios. Para recordar, para meditar. Alabados a Dios. Y siempre, hermano, la palabra es un manantial que nos habla, que nos redarguye. Y principalmente nos sigue enseñando lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora dice la palabra del Señor allí, Pablo a los Colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora Pablo le dice, ¿no? Si pues habéis resucitado. Amén. Ahora, ¿realmente la iglesia ha resucitado? ¿Ha pasado de muerte a vida? Alabado sea Dios. Porque si realmente hemos resucitado, Cristo nos resucitó, o Dios nos resucitó a través de su palabra, porque dice la palabra de Dios en Romanos que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos al pecado, ¿no? Pero si nosotros habemos resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba. Cosas de arriba. Sí, amén. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que estar siempre pendientes en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. En el capítulo 2 de Colosenses, alabanza a Dios, verso 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, hermano, dice, si nosotros habemos resucitado con Cristo, cuando yo morí para el mundo, cuando decidí pasar por las aguas, hermano, para morir simbólicamente al mundo y emerger de las aguas, hermano, alabados a Dios, cuando nací de nuevo, por eso dice es necesario nacer de nuevo, Santo Dios. por eso es necesario nacer de agua y del Espíritu. Por eso es necesario, hermano, interesarse por las cosas de arriba, para que Cristo, para que el poder de Dios a través del Espíritu Santo nos pueda resucitar, hermano, juntamente con Cristo y poder ser un ser espiritual y no carnal. Por eso tenemos que buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si pues habéis resucitado con Cristo, la iglesia tiene que resucitar, hermano. Se tiene que despertar. La iglesia está durmiendo. El pueblo de Dios está durmiendo y tiene que resucitar. Tiene que pedirle a Dios que lo resucite. Tiene que pedirle a Dios, hermano, que le dé la vida. A su nombre sea la gloria. Dice, si habemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Como lo dice allí 2.12 de Colosenses, dice, sepultados en Él en el bautismo. Claro.
Ahí, hermano, cuando yo decidí pasar por las aguas, ahí decidí vivir una vida plena, pero para Dios, no para mi conveniencia o para mi carne, o para seguir viviendo en mi carne. Porque si yo quisiera vivir en mi carne, yo paso por un baño, me pego un baño en la ducha y sigo mi vida habitual. Claro. Pero como yo decidí seguir a Cristo, cuando Cristo nos eligió a nosotros y nos llevó por su inmensa misericordia y nos limpió, alabado sea Dios por su gracia, y nos limpió con su sangre preciosa de todos nuestros pecados, Él nos llevó a su gracia, Él nos llevó y nos hizo nacer de nuevo, nos empezó a alimentar con la leche espiritual no adulterada, para que empecemos a crecer en el Espíritu, para que empecemos a crecer en nuestro entendimiento y que comprobemos, hermanos, alabado sea Dios, cuál es la buena voluntad de Cristo en nuestras vidas y para nuestras vidas. Cierto. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día, el Señor lo resucitó con el poder de Dios. Él volvió a nacer, Él es un ser espiritual, ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando yo morí, también por la fe, creyendo, Él me resucitó con el poder de Dios. Santo Dios. Con ese mismo poder me da la autoridad y me da, hermano, el nuevo nacimiento que Dios quiere y que Cristo quiere que cada uno de su pueblo esté en vida nueva, no en su vieja naturaleza. Amén. Por eso se tiene que reflejar en nuestra vida, hermano, alabado sea Dios. El poder de Dios, hermano. Que habemos resucitado con Cristo, entonces tengo que buscar las cosas de arriba y no las pasajeras. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está qué? Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No va a hablar, No. ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Y dónde está Cristo sentado? Sino a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Que Él está intercediendo por su pueblo, hermano. Sí, Señor, amén. A su nombre sea a la gloria, alabado sea Dios. Ahora dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora ¿cómo es poner, alabado sea Dios, la mirada en las cosas de arriba y no de aquí de la tierra? Bueno, hermano, es tener la mente espiritual. Es ser un ser espiritual. Vivir pensando en las cosas de arriba, en las cosas que nos lleva a la vida eterna y a la salvación. A los que nos lleva, hermano, a tener ese pensamiento en Cristo y en lo que dice su palabra. Claro. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, la mente espiritual. Dice, porque en Romanos capítulo 8, verso 6, lo habla, dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, si yo me ocupo de mi carne, me ocupo para la satisfacción de este cuerpo y de mi carne y mis deseos, es para muerte. Claro. Porque voy a morir espiritualmente y voy a morir también carnalmente, separado de Dios y separado de Cristo. Pero si yo me ocupo del Espíritu, y yo me empiezo a ocupar de la oración, si yo me empiezo a ocupar de meterle un ayuno, si yo me empiezo a ocupar de su palabra, de meditar en su palabra, como lo dice, alabado sea Dios, en Josué 1.9, hermanos, alabado sea Dios, 1.8, perdón. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro. Ahora, todo me tiene que salir bien, ¿por qué? Porque medito en su palabra. De día y de noche, en la palabra del Señor, Sí, no la dejo tirada y no se me aparta. Siempre estoy meditando y pensando y mirando y leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios, amén. Porque dice, nunca se apartará este libro de la ley. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito. Cuando una persona extranjera viene a nuestro país, se tiene que sujetar a las leyes de este país.
Porque él ya no vive más con la ley de su pueblo, con la ley de su país, porque no son las mismas leyes. Claro. Entonces, hermanos, cuando un extranjero viene a vivir al Uruguay, se tiene, hermano, que adecuar a las leyes de este país y las tiene que respetar. Porque si no las respeta, hermano, van a llegar las autoridades, hermano, y van a venir las autoridades y le van a pedir cuenta de lo que está haciendo mal. Ahora nosotros no pertenecemos a este mundo, porque somos peregrinos, porque Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. De cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado, Cristo murió por nosotros y con su sangre preciosa nos limpió de toda nuestra maldad. Y nos dio la autoridad, dice, a los que creen y lo recibieron en su nombre, dice, nos dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora nosotros ya no nos pertenecemos más a este mundo. Ya no pertenezco más a esta ciudadanía. Si bien tengo que guardar las leyes de este país, porque soy un peregrino, pero también tengo que respetar las leyes y tengo que saber las leyes que me van a conducir a la vida eterna y la salvación. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Santo Dios. Amén. Porque por su fruto se conoce cada árbol, dice la palabra del Señor. Sí, Señor. Y dice la palabra del Señor que cada persona se conoce por su fruto. Y no todo aquel que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese sí va a entrar al reino de los cielos. Santo Dios. ¿Y usted conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está haciendo lo que le agrada a Dios en este peregrinar en esta tierra y en este país? ¿O en el país que me está escuchando o que me está viendo? Hermanos, por eso nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Tengo que poner la mirada en las cosas de arriba. Tengo que tener una mente espiritual. Y el pueblo de Dios hoy en general, hermano, no tiene la mente de Cristo, ni tampoco tiene una mente espiritual. No está pensando las cosas de arriba, sino son las cosas pasajeras. Piensan en bobadas, en tonterías y en estupideces, con el perdón de la palabra. Y no están poniendo las cosas en nuestra vida eterna y la salvación, cual el Señor nos la regaló a precio de sangre. Él la compró, Él nos compró a precio de sangre. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la iglesia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿realmente estás pensando lo mismo que Cristo? ¿Estás pensando en el hacer bien a tu prójimo? ¿O no? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, una mente espiritual tiene un momento de reflexión, tiene un momento de meditación. Por eso nos manda a que meditar en su palabra. Ahora dice en el Salmo 4:4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Aleluya. Ahora dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Usted está meditando lo que está haciendo para el Señor. Está meditando en lo que realmente tiene que meditar en su palabra. Si la está poniendo por obra o no. En el Salmo 19, verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pablo le habla a Timoteo, hermano, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces yo me tengo que ocupar en estas cosas, hermano, en la meditación, en la lectura de la palabra, en la predicación, en el estar meditando en el camino del Señor, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas pasajeras. Por eso dice Colosenses capítulo 3, verso 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Amén.
No me tengo que desesperar por nada de aquí abajo, sino que todo tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque nosotros, hermanos, estamos muertos. Muertos para el mundo. Muertos para el pecado. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Gloria a Dios. ¿Y en Dios? Por eso allí, hermano, en Colosenses capítulo 2, gloria a Dios, verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso, hermano, mi vida tiene que estar escondida con Cristo, para que Cristo sea en mí el todo, hermano, para que yo dependa de Cristo y no de otras cosas. Aleluya. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 6, gloria a Dios, en Romanos 6, habla, dice en el verso 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Dice Pablo a los romanos. En ninguna manera. Santo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, si nosotros morimos al pecado, si nosotros morimos a toda cosa del mundo, si morimos, hermanos, y queremos vivir para Cristo, tenemos que crucificar nuestra carne y tenemos que morir y renunciar a todos los actos pecaminosos que antes hacíamos y vivíamos. Pues ¿cómo podemos perseverar todavía en pecado siendo que estamos escondidos en Cristo? Entonces no lo hemos conocido. Gloria a Dios. Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Si nosotros renunciamos, hermano, a lo que es mundo, si renunciamos, hermano, a nuestra vida, mala manera de vivir, si renunciamos, hermano, porque nos asqueaba todas esas cosas que nosotros hacíamos antes, y ahora estando en Cristo, ¿cómo podemos pecar a pecado, hermano, así de esa manera? Ciertamente. Si nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios, con Cristo y en Dios, yo tengo que haber muerto al pecado. ¿Y por qué todavía reina el pecado en nuestras vidas? Es porque no hemos resucitado. Amén. Porque nos siguen gustando muchas cosas de este mundo todavía. Muchos deleites de este mundo. Muchas pasiones desordenadas todavía hay, hermano, en nuestro corazón. Y todavía que nos atan a este mundo. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso dice, porque habéis muerto. Pablo le hablaba a los colosenses, hermanos, y le decía, ustedes han muerto al pecado y al mundo. Y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo y con Dios. Porque Cristo, hermano, tiene que ser nuestro escudo. Cristo tiene que ser nuestra fortaleza en nuestros momentos de debilidad. ¿Y por qué nosotros no acudimos a nuestra fortaleza, a nuestro amparo, a nuestro pronto refugio? Porque todavía, hermano, no hemos resucitado. Todavía no hemos resucitado por fe. A su nombre sea la gloria. Y todavía nos hacemos los espirituales. Los doctores, hermano, que sabemos todo. Que el Señor nos ayude, hermano. Ahora dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste.
Ahora Cristo es aquel que me dio la vida. Sí, Señor. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Santo Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Juan 11. En el momento que está, gloria a Dios, hablando Cristo con Marta, le dice verso 24, vamos a ir del verso 20 en adelante, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Marta lo que le meditaba y le decía al Señor era todo cierto. Pero le faltaba algo, el creer. Porque si hubiese creído, no le hubiese dicho todas esas cosas. Ahora Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le va a decir, le dijo el Señor Jesucristo a Marta, Marta, tu hermano resucitará, tu hermano va a volver a la vida. No te aflijas más, no llores más porque voy a hacer esa obra. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo Dios. Entonces, hermano, cualquier persona que esté muerto en delito y pecado y crea que el Señor es restaurador de su vida, que el Señor, hermano Jesucristo, restaura su vida y le puede dar vida y vida en abundancia y ser hermano y serlo un ser espiritual. Si usted cree para Dios, para el que cree, dice la palabra, todo lo es posible. Pero solamente tiene que creer y apartarse, hermano, de lo que es pecado, de lo que es todo lo que es carnalidad de aquí abajo. Por eso dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted lo cree? Santo. ¿Y por qué no vive una vida de resurrección? ¿Por qué está viviendo una vida de muerte espiritual? Sin sentido, sin tener esa convicción, hermano, de que Cristo murió por nosotros. Y de que Cristo, hermano, es el dador de la vida. ¿Por qué no ha resucitado todavía? Y es una nueva criatura, es una nueva persona. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, porque Cristo se va a manifestar cuando venga a buscar a su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga, hermano, a buscar a su iglesia, Él va a manifestar. Y los hijos que están esperando su venida y que lo están esperando a Él, se van a manifestar que realmente eran hijos de Dios y que estaban esperando su venida y fueron justos, arrebatados, alabado sea Dios, en los aires con Él para recibir al Señor en los aires. Sí, Señor. Amén. Pero hoy en día, hermano, la iglesia está llevando una vida no de vida, sino de muerte, muerte espiritual. Porque todos se sujetan, hermano, a lo que le dicen los que están adelante. Sí. Todos se basan por profecías falsas y no por lo que es la palabra profética más segura. Santo. Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces yo tengo que hacer morir lo terrenal, tengo que hacer morir lo que me está atrapando y lo que me está dejando aquí en la tierra. Claro. Amén. En nosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estamos en Colosenses 3. Por eso tengo que hacer morir lo terrenal en mí, lo de aquí abajo, lo que me está atando. Sí, Señor. Ahora dice, en Romanos capítulo 6, verso 12 al 13, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hermano, no tiene que reinar, no tiene que haber ningún pecado en nuestro cuerpo que es mortal, para que lo empecemos a obedecer, hermano, nuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora dice, está hablando de miembros. No, ni tampoco dice presentéis vuestros miembros ¿a qué? Al pecado. ¿Cuántos miembros puede tener el cuerpo del ser humano? Pero yo no tengo que presentarlo, el cuerpo, a mi cuerpo, ni a los miembros de mi cuerpo, al pecado, ni que tampoco el pecado se enseñoree de mí y de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si soy una nueva criatura, hermano, yo tengo que hacer morir todas esas cosas, a través del Espíritu y a través de la fe, en el creerle a Dios. Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Cuántas personas están entregando la lengua al pecado? Que la lengua se pasea, dice, por todo el mundo, e inflama la misma rueda de la creación. Por eso tengo que hacer morir lo terrenal en mí. ¿Qué es lo que hay todavía de lo terrenal que te está gustando o que te está, hermano, apartando de la palabra del Señor? Santo Dios. Ahora dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En mí tengo que hacer morir todo lo terrenal. ¿Y cómo lo hago morir? Y bueno, hermano, y ahí rodillas, reconociendo delante de Dios, pero poniendo por obra, hermano, lo que le estamos diciendo a Dios. Sí, Señor. Pidiéndole ayuda al Creador. Sí, Señor. Y ahí, hermano, en oración y ayuno. Y si no puede, pida ayuda. Sí. Si no puede, hermano, pida ayuda. Que lo apoyen en oración, que oren por usted. Pero hay que hacer morir lo terrenal. Pero que sea Cristo, que sea Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque sigue persistiendo esa idolatría en añorar lo que hacían antes. Entonces hay que sacar, hermano, toda idolatría que todavía está arraigada, hermano, en el pueblo de Dios y en cada uno de nosotros. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Por eso hay que hacer morir lo terrenal. En el verso 6 dice, a cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora dice que cosas de las cuales la ira de Dios, ahora la ira de Dios se manifiesta desde los cielos, dice en Romanos capítulo 1, ¿no? La ira de Dios se manifiesta de los cielos por la conducta de los hombres aquí en la tierra. En Efesios capítulo 5, gloria a Dios, que detienen, dice, con injusticia la verdad. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 5, verso 6, dice así, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Si nosotros vemos, hermano, del verso 3 hacia el 6,
Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que no pueden entrar al reino de los cielos todas estas personas que están fornicando, que tienen idolatría, hermano, que siguen en sus fornicaciones y en sus inmundicias. No entran al reino de los cielos. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre las personas, hermanos, que están dentro de la iglesia y que siguen en pecar y persisten en pecar y en sí persisten, hermano, en hacer lo incorrecto antes de lo correcto. Amén. No seáis pues partícipe con ellos. No podemos participar con esas personas. Y fíjese, hermano, lo que dice en el capítulo 2 de Efesios. Que dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida, y vida eterna, y vida espiritual, cuando nosotros estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, dentro de la iglesia que están en desobediencia? Entonces hay un principado que se apodera de esas mentes, que se apodera de esas personas. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Y la ira de Dios reposa sobre esa persona y permite que ese espíritu inmundo venga y lo atormente. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, recapacitemos. Tenemos que andar en vida nueva, no en vida vieja. Tenemos que andar en vida nueva. Y para andar en vida nueva nosotros necesitamos conocer los detalles, las características, cómo tenemos que ser, hermano. Tenemos que ser espirituales y las características, hermano, nos da la palabra del Señor. Sí, amén. Recordemos, hermano, hace poco que estuvimos tocando, alabanza a Dios, segunda Timoteo capítulo 3. El carácter de las personas en los postreros tiempos. Estamos en tiempos peligrosos. En cuanto a la iglesia, no se puede dormir y la iglesia está durmiendo en un sueño profundo. Tenemos que orar, hermano, para que Dios empiece a despertar, hermano, a aquellos que realmente tengan que ser salvos. Aleluya. Y los que están despiertos, es necesario orar, hermano, cubrirlo en oración. ¿Para qué? Para que no pequen y se empiecen a dormir por causa del pecado. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Antes de estar en Cristo, hermano, nosotros vivíamos en deleites, pecados. ¿Y por qué ahora en Cristo Jesús seguimos con esas cosas todavía encima? ¿Habríamos muerto? ¿Estamos vivos para Cristo o estamos muertos al pecado? Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender todo esto. Que el Señor nos dé sabiduría, hermano. Y que nos dé entendimiento. No estamos diciendo ni acusando a nadie. Pero tenemos que despertar, hermano, del sueño. Tenemos que despertar, hermano, de una vez porque Cristo viene. Y la iglesia está atrapada, hermano, en juegos carnales, en juegos y en deleite aquí abajo. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Amén. Tomemos, hermano, las armas que Cristo nos dejó, hermano, para poder vencer y no ser de tropiezo para nadie. Amén. A su nombre sea la gloria. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora dice que yo tengo que dejar todas estas cosas. En Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, verso 22, me habla de la nueva vida en Cristo. Me habla esto, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Ahora, en Colosenses me habla y me dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Yo también tengo que dejar todas estas cosas. Como lo dicen en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Yo tengo que despojarme. Sí. Ahora, ¿cómo me despojo yo de mi vieja naturaleza? ¿Cómo me despojo, hermano, alabado sea Dios, de andar en mi carne? Bueno, hermano, esperando que el Señor me resucite, Sí, nos ayude, claro. que me ayude, me resucite y me llene de su espíritu para poder andar y pensar en las cosas del Sí, espíritu. Señor, amén. Porque si yo no me intereso por su palabra, si yo me menosprecio, hermano, al que está predicando o al que trae la palabra, eso es un pecado. Sí. Es un desprecio que le estoy haciendo no a la persona y al hermano, sino a Cristo y a Dios y a su palabra. Es cierto, amén. Y la ira de Dios viene sobre mí o viene sobre aquellos que la desprecian. ¿Por qué? Porque son hijos de desobediencia. Amén. Porque no obedecen al Evangelio y se rebelan, hermano, contra la palabra del Señor y a la autoridad que Dios puso. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ahora, el viejo hombre ¿está qué? Está viciado. Está viciado. Tiene muchos vicios, conforme a los deseos engañosos que antes teníamos. Pero dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora yo tengo que renovar el espíritu de mi mente. Amén. ¿Y cómo lo renuevo? Meditando en su Sí, palabra, amén. escudriñando su palabra y no dándole tanto tiempo a la carne, Es cierto. dando tiempo a tener deleite o querer mirar una cosa o la otra, hermano. Es la carne que me está gobernando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no obedecer al espíritu que me está llamando para orar, que me está llamando, hermano, para clamar por las almas, que me está llamando para meditar en su palabra? ¿Y yo qué hago? Me dedico a pasear, me dedico a hablar, me dedico a hacer, ay, tengo ganas de hacer esto, y allá se van. ¿Y lo que es de Cristo? Es cierto. ¿Y lo que es para el Espíritu? La edificación del Espíritu. Y vestido, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hermano, que la verdad, o sea, la palabra de Dios, nos santifica. Sí, Señor. Y Dios crea un nuevo hombre con su palabra, porque me va a ir enseñando las cosas que yo tengo que dejar y me va a ir enseñando las cosas que yo tengo que hacer para agradar a aquel que me tomó por soldado, Sí, Señor. a Jesucristo el sabio, a Jesucristo el justo. Bendito. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso en Colosenses 3, alabado sea Dios, gloria a Dios, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora yo tengo que dejar todo esto. Claro. ¿Y qué tengo que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Yo? Todas esas cosas que yo tengo que dejar. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que se airean, que tienen ira, que viven todo el día enojados, que todo el día, hermano, todos los días, hermano, tienen malicia contra su prójimo? Y no solamente lo piensan, sino que lo dicen y lo hacen. Es cierto. Blasfemia. ¿Cuántas blasfemias pueden salir, hermano, de la boca de una persona? Y principalmente los que están en la iglesia y en Cristo Jesús. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántas palabras deshonestas pueden salir, hermano, de la boca de un hombre o de una mujer, hermano, dentro de una iglesia? Con doble sentido, con chiste de doble sentido, o con palabras con doble sentido, o miradas con doble sentido. Si anduviéramos en el Espíritu, hermano, Sí, Señor. nos daríamos cuenta de la necesidad de Cristo que tiene la iglesia. Es cierto. Amén. Si anduviéramos en el Espíritu, si anduviéramos ejerciendo, hermano, lo que realmente el Espíritu nos pide que hagamos. Porque la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe, hermano. Sí. Alabado sea Dios. Entonces dice, verso 9, no mintáis. Ahora habla de la mentira los unos a los otros.
Yo no puedo mentir, hermano, a nadie. Ni tampoco a Cristo le puedo mentir en oración. Y hay mucha gente que le está mintiendo, que le está engañando, y Dios no sabe que lo estás engañando, si Él sabe todo, hermano. Amén. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, mi vieja naturaleza tiene que salir, se tiene que quedar, que mis hechos, se tienen que ver mis hechos, que soy una nueva criatura. ¿Cuántas personas hay que dicen ser espirituales, hermano? Gloria a Dios y aleluya, y están ahí metidos dentro de la iglesia, y cuando salen de la iglesia son la lengua, hermano, un excusado. Se pasea por todos lados. Y principalmente, hermano, se ríen del hermano, se ríen de la hermana. ¿Eso es andar en vida nueva? ¿Eso es andar, hermano, en una vida nueva? ¿Y por qué nos engañamos y nos autoengañamos, hermano, diciendo algo que no lo somos? Estamos llevando una vida hipócrita delante de Dios y delante de los hombres. Porque las personas que nos conocen desde chicos, con las personas que nos conocen, sabían y saben cómo éramos antes. ¿Y por qué andar engañando, hermano, a la gente? Y a Dios menos lo podemos engañar. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En Romanos capítulo 6. Vamos a ir del verso 4 en adelante. Ahora dice así, porque somos sepultados, dice, en Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces yo, cuando me bauticé, yo morí para el mundo y morí con Cristo. Así también lo seremos en la de su resurrección, porque cuando Cristo resucitó, hermano, ahí también nosotros, cuando nosotros emergemos, también nosotros hemos resucitado pero para Cristo, no para el mundo. No para seguir viviendo como vivíamos antes en el mundo. No para seguir viviendo una vida desordenada, sino para vivir una vida ordenada delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces yo tengo que andar en vida nueva si realmente he resucitado con Cristo, si Cristo me ha resucitado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Mi vieja naturaleza tiene que estar crucificada, hermano, en la cruz de Cristo, donde Cristo dejó su vida y tomó mi lugar y Él lo ocupó allí. Él murió por mí y después por todo el mundo. Para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en Cristo Jesús, no podemos servir más al pecado. No podemos vivir y andar en el pecado. Tenemos que andar en vida nueva, en toda nuestra manera de vivir. Delante de Dios primero y después delante de los hombres. Esto, hermano, no es para acusar, sino que es para reflexionar, hermano, cómo andamos delante de Dios. Y es lo que Dios quiere. Por eso, hermano, mucha gente dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen que son espirituales, pero después, hermano, vemos la realidad, que no son espirituales, que somos unos carnales. Alabado sea Dios. Por eso dice en Colosenses, verso 9,
Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Yo me tengo que despojar de mi vieja naturaleza, con sus hechos. Por eso dice que el que robaba antes ya no robe más. El que decía malas palabras, ya no las diga. Diga palabras de bendición. El que decía falso testimonio, que hable bien, que hable con verdad. Alabado sea Dios. Ahora dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, hermano, dice, y revestidos del nuevo. Ahora yo tengo que revestirme. Yo cuando me levanto y me pongo una muda de ropa, yo me visto, ¿no? Sí. Me visto. ¿Por qué? Porque me visto con la ropa de todos los días. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando yo me ensucio esa ropa que yo me levanto? Me tengo que sacar y volver a revestir de una ropa limpia. ¿Por qué? Porque la ropa que me saqué estaba sucia. Lo mismo pasa, hermano, con nuestro corazón y nuestra alma y nuestra vida espiritual. Yo me tengo que despojarme de mi vieja naturaleza. Sí, Señor. Pero me tengo que revestir del nuevo hombre. De lo que Dios me da a través de su palabra. Volver a revestirme. Volver a vestirme de ropas limpias. Sí, Señor. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Y no solamente en nuestra cara, en nuestro rostro, sino también en nuestro corazón. Sí. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestro caminar. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestro trato con nuestros semejantes. Tenemos que reflejar a Cristo en todo, hermano. ¿Y lo está reflejando usted? ¿La iglesia lo está reflejando? Que da asco, hermano, la iglesia. Las reuniones que tienen, hermano, ofreciendo incienso que no son permitidos. Que son oraciones, hermano. Que están permitiendo en el altar, hermano, un fuego extraño. Metiendo cosas que no tienen que meter. Bailes, teatros. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender todo esto. Y dice Colosenses 3, verso 10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hermano, que la iglesia tiene que ir conociendo a aquel que lo tomó por soldado, aquel que tomó nuestra vida, hermano, y nos perdonó y nos limpió con su sangre preciosa. Yo tengo que conocerlo. Y la iglesia lo conoce a su Hacedor, conoce a su Dios, conoce a su Redentor. Santo Dios. Donde no hay griego ni judío, dice. Circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Porque acá, hermano, no hay ninguna diferencia en nada. Ni griego, dice, ni griego ni judío, porque no hay griego ni judío. Acá, hermanos, y acá somos todos iguales delante de Dios, aquel que quiera buscar de Dios. Amén. Porque Cristo es el todo de todas las personas. Y en todo. Aleluya. Ahora dice, vestido pues como escogido de Dios. Ahora yo me tengo que vestir. Nuevamente, vestir. ¿Cómo qué? Como un escogido. Mire, hermano, lo que dice Lucas 18. Gloria a Dios. En Lucas 18, en la parábola de la viuda y el juez injusto, verso 6 en adelante dice, y dijo el Señor, o sea, palabra de Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Ahora, cuando yo me visto, si yo me tengo que vestir de escogido, yo tengo que ser un escogido.
¿Y cómo? Los escogidos, hermano, de Dios y los escogidos por Dios son los que claman de día y de noche. Sí, Señor. Son los que siempre están arrodillados y humillados ante la presencia de Dios, clamando no solamente por su vida, sino por la vida de los demás, Sí, Señor. de los apartados, de los descarriados, de sus familiares, de los no familiares, de aquellos que le piden oración, pero tienen que estar, dice, de día y de noche, clamando al Rey del cielo. ¿Así está la iglesia? Claro que no. Si cuando hay culto de oración, hermano, ni siquiera va 2 o 3. Son contados con una sola mano. Hay culto de oración a tal hora. Desaparecen todos. Pero póngale, hermano. Vamos a festejar, hermano, el cumpleaños de fulano de tal. Ahí están todos, hermano. Aún no tienen nada, igual venden cualquier cosa para comprar un paquetito de galletitas y están ahí, en el social. Esta carne es de que... Pero después, hermano, pero para buscar de Dios, para clamar a Dios, para tener un momento, hermano, de nuestras vidas, un momento en un día, en todos los días, hermano, un momento para estar orando y clamando. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos ante la presencia del Señor todos los días? Y decimos todavía que no tenemos tiempo. Para reflexionar, ¿no? Gloria al Señor. Por eso dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Entonces yo me tengo que vestir como un escogido. Pero escogido no por los hombres, sino escogido por Dios. Que yo me haga ver delante de Dios de lo que yo estoy haciendo, que sea para Él y para su gloria. Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Volvamos de vuelta a Colosenses 3, verso, gloria a Dios, 12. Por eso dice, vestíos como escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo son los escogidos de Dios? Que claman de día y de noche. Gloria a Dios. Ahora dice, santos. ¿Usted se está santificando? Amados, de entrañable misericordia. Fíjese lo que dice Filipenses, hermano, capítulo 2. Ahora dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Siendo uno en Cristo Jesús. Si tenemos que sentir siempre lo mismo. ¿Y la iglesia? Digo, la iglesia de Cristo. La que está en ferviente oración. La que no se contamina, la que anda en vida nueva. Meditando en los estatutos y decretos del cielo. Para poder entrar al reino de los cielos. Ahora dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todo fruto del Espíritu. Y no lo hacemos, hermano, y no lo ganamos andando en la carne, sino lo hacemos andando en el Espíritu. Santo Dios. Porque Dios va poniendo fruto del Espíritu. Dios nos va poniendo de su personalidad de nosotros para que reflejemos la imagen de Cristo en nuestras vidas y en nuestro cotidiano vivir. Es cierto. Verso 13. Soportándoos unos a otros. Ahora dice soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. ¿Y por qué no? Hay iglesia, ¿por qué hay personas dentro de la iglesia que no perdonan? Que viven todavía con rencores, llenos de raíces de amargura. ¿Por qué no perdonan? Alabado sea Dios. Y esos son, hermanos, los escogidos de Dios. Los que andan haciendo lo que dice su palabra.
Por eso dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si Cristo me perdonó y me perdona, ¿por qué yo no puedo perdonar? A su nombre sea la gloria. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ahora yo me tengo que, por sobre todo esto, me tengo que vestir ¿de qué? De amor. En el capítulo 2, de ahí de Colosenses, dice así, verso 1 en adelante. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hermano, buscando de Dios, buscando de Cristo, vamos a tener el pleno conocimiento y el misterio de Dios Padre y de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero yo me tengo que vestir de amor. Que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque el amor, hermano, lo perdona todo. Sí, amén. El amor de Cristo, hermano. Pero el amor de Cristo, no solamente tener ese amor, ese sentimiento de amar a una persona. El sentimiento, hermano, de amor, es decir las verdades que realmente tenemos que decirnos uno a los otros, pero con sinceridad y con amor y con también precaución. Aleluya. Por eso, hermano, tenemos que vivir en amor, pero hablar verdad, el uno con el otro. Ahora dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora la paz de Dios, el fruto del Espíritu, que es la paz, tiene que gobernar mi corazón. No se tiene que ir, sino que tiene que gobernar, tiene que ser el amo. Cristo tiene que estar reinando en mi corazón para que la paz de Dios repose y gobierne mi corazón y gobierne todo mi ser. Sí, Señor. Porque todas las cosas las tengo que hacer en paz. Gloria a Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios. Por eso dice después, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar la palabra de Dios? En abundancia. En abundancia. Tiene que ser en abundancia la palabra de Dios, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que yo haga, sea de palabra o con los hechos, dice, hacerlo todo en el nombre de Cristo. Amén. Y todo para la gloria de Dios. Sí, Señor. Como muchos hacen, ¿no? Hoy en día en la iglesia, ¿no? Que se comprometen con palabras y después, hermano, Santo Dios. es lo que dice la Biblia. Tienen que ser con sus hechos. Porque cuántas personas, yo, hermano, antes no tenía palabra ninguna. Yo agarraba, decía, sí, yo voy a trabajar, iba y me venía. Yo no era de palabra. Pero ahora en Cristo Jesús soy de palabra. Porque todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres ni para mí. Es cierto. Que Dios le continúe bendiciendo y espero, hermano, que haya sido de bendición esta palabra. Dios le bendiga ricamente. Gloria.